Bueno amigos, ahora quiero hacer este pequeño video para aclarar el por qué digo que Jesús, el Cristo, nunca conoció, nunca usó la palabra fe. Para dejar en claro, debemos hablar del canon, de la regla, de las bases en las cuales se rige el cristianismo y también una forma de cristianismo que es el catolicismo, en las cuales se asientan, en las cuales se rigen. Y sus bases son Mateos, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Son los 4 evangelios canónicos. Estos evangelios canónicos se comienzan a escribir 40, 60, hasta 80 años después de la muerte de Jesús. No es que los evangelistas estaban escuchando a Jesús y mientras lo escuchaban escribían lo que el maestro decía. No. Después de la muerte de Jesús, hasta 80 años después, se empieza a escribir. Juan, que es el más tardío, 80 años. Creo que Lucas es el de los primeros, 40, 50 años después de la muerte de Jesús, se empiezan a escribir. Ok. Estos evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, originalmente están escritos en griego. Los originales están escritos en griego. Jesús hablaba arameo, un arameo extraño. Vamos a ponerlo así. Jesús decía la palabra emuná, ¿sí? Y los griegos traducen la palabra emuná como pistis. Pistis quiere decir una verdad mayor, una certeza absoluta, una credibilidad grande, ¿sí? Una confianza absoluta. Eso quiere decir pistis, credibilidad. Como si fuera un certificado. O sea, está certificado, es una credibilidad. Y a nosotros nos traducen pistis nos traducen la palabra pistis como fe. Creo porque es confuso. La fe, una creencia ciega que es bien fácil adquirirla. Simplemente dices, yo tengo fe a tal persona, yo tengo fe que va a suceder tal cosa en mi vida. Bastante fácil, es una creencia vacía. Pero la palabra que utilizaba Jesús era emuná. La emuná es tu imán, lo que tú emanas. ¿Sí? Tú puedes verte a un espejo, puedes hablar, puedes hacer una observación de ti y piensa, siente qué es lo que tu persona está emanando. ¿Qué emanas? Mentiras, verdades, credibilidad, actitud, debilidad, fortaleza. ¿Qué está emanando tu persona? ¿Sí? Y Jesús hablaba de emuná, lo cual tiene un significado bastante diferente a fe. Y lo repito, Jesús no conocía la palabra fe. No existía. Jesús hablaba de emuná, ¿sí? Tu imán, lo que tú atraes. Si tú siempre estás pensando, tienes quejas, obviamente te vas a atraer con tu imán, con tu emuná, más situaciones negativas para que sigas quejándote, porque eso estás emanando. Pero si tú estás emanando credibilidad, estás emanando una gran actitud en tu empleo o en lo que tú te dedicas, lo que tú hagas, si tú eres un buen dibujante, ¿qué estás emanando? ¿Sí? Si tú eres un buen, no sé, lo que sea, un electricista, un nutriólogo, un médico, ¿qué emanas? ¿Cómo se ve tu persona? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te desenvuelves en tu día a día? Entonces eso habla mucho de ti, ¿sí? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué estás emanando? ¿Qué nivel tiene tu emuná? ¿Sí? Tu imán. La emuná se tiene que ganar. ¿Sí? La fe, tú simplemente puedes decir, yo tengo fe en que me van a hablar para que yo vaya y me postule para tal empleo. Tengo fe. No, la emuná se gana con tu actitud, con tus emociones, sentimientos, pensamientos. Generas una emuná, un imán, y eso se gana, ¿sí?
Entonces, vuelvo a repetirlo, Jesús no conocía la palabra fe. Eso ya es una traducción muy posterior, ¿sí? Y en nuestro curso número 3 esclarecemos todos estos puntos. Yo aquí lo estoy diciendo de una forma bastante rápida, bastante básica. Pero en el curso 3 esclarecemos punto por punto todas estas cuestiones, todos estos errores, todas estas traducciones equívocas que nos han dicho. Por ejemplo, también cuando Jesús dice, amaros los unos a los otros. Eso no funciona. Hay gente que ni siquiera ama a sus hijos, hay gente que ni siquiera ama a sus padres, pero tienes que amar a todo mundo. No, no funciona. ¿Ves que no funciona? Jesús no dijo, ámense los unos con los otros. No, para nada. Ahí debemos aclarar punto por punto de cómo hablaba Jesús, cuáles eran las palabras que él decía correctamente para entender la enseñanza. Es bien fácil. Si Jesús en un pasaje dice que se amen los unos a los otros, y en otro pasaje les llama de todo a los fariseos menos bonitos, Él les dice que son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están huesos de muertos, y les llama de todo, de víboras y todo esto. Luego, cómo llega con el látigo al templo a derribar a los cambistas y a los comerciantes. Ese no es un Jesús que dice, ámense los unos a los otros. No, porque la traducción está mal. Nos venden una enseñanza vacía. El amor de Jesús era un amor solamente para el grupo reducido que estaban interesados realmente en la enseñanza, no para todo mundo. No, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ni muchísima gente entraban en el nuevo reino de Dios. No era para todos, era solamente para los que estaban en la enseñanza. Bueno, y no quiero desviarme. Solamente en conclusión, y quédate con esto, Jesús no conocía la palabra fe. Jesús hablaba de emuná, ¿sí? Tú en la página, en nuestra página, puedes descargar la primera lección. Está gratis, voy a dejar en la descripción el enlace para que descargues la primera lección gratis. Y te darás cuenta de que esto es real. Y no lo digo yo, eso lo dicen mucha gente, lo dicen muchos historiadores. Yo no soy un experto, pero soy un lector de expertos. Y con esto me doy cuenta. ¿Sí? Investígalo tú, si crees que estoy diciendo tonterías o locuras, tú ponte a investigar, ponte a leer. Así de sencillo. Y vas a llegar a las mismas conclusiones que yo, te lo aseguro.